¿Te gustaría que tus abuelos vivieran más y mejor? Somos estudiantes de medicina de quinto semestre y las constantes caídas desde la misma altura que aquejan a los ancianos son una problemática más común de lo que se cree y que requiere de nuestra atención. Por eso mismo proponemos que se disponga de diversas estrategias multifacéticas que prevengan y mejoren los desenlaces de los ancianos frente a las caídas desde la propia altura. Esto último mejorará la calidad de vida de los ancianos y su proceso de envejecimiento. Contamos con la experiencia del asesoramiento de expertos en el tema y bibliografía especializada. Si te interesa nuestra idea, apóyala en las redes sociales o con una donación al NECI 304-383-9919. Mayores. Estas han representado un evento de riesgo común en esta población, tanto así que cada año 30-40% de las personas mayores de 65 años sufren alguna caída. Además, la mitad de esas caídas resultan en alguna lesión y un 10% de estas tiene una repercusión grave. Estas repercusiones pueden provocar mortalidad y morbilidad importante en esos pacientes. Son la principal causa de lesiones en adultos mayores en Estados Unidos. Las consecuencias en general son leves, la mayoría son solamente raspones. Sin embargo, el 5-10% resultan en fracturas, trauma craneoencefálico o laceraciones importantes. Las caídas en hogares geriátricos son aún más probables y es una problemática que va en ascenso por el envejecimiento continuo de la población. Por esta razón hemos decidido generar nuestra propuesta. En cuanto a morbimortalidad, hay que tener en cuenta la disminución del estado funcional, un aumento del ingreso a la UCI, dependencia y ansiedad poscaída que disminuyen la calidad de vida de los pacientes. Las fracturas son de las consecuencias más comunes de las caídas. La más común es la fractura de cadera, la cual representa un 90 o 95% de las fracturas en las caídas de mayores de 65 años. Además, hay una poca recuperación en los pacientes con una discapacidad grave o progresiva que tengan una enfermedad crónica de base o que hayan tenido una caída previa. Las complicaciones de una caída son la principal causa de muerte en adultos mayores de 65 años, más la caída no es la que causa la muerte, sino más bien las complicaciones de la misma. Las caídas desde la propia altura en adultos mayores representan un fenómeno multifactorial, lo que significa que tenemos diferentes factores de riesgo. Primero que todo, un historial previo de caídas es un factor de riesgo importante para caídas futuras. Los sujetos que informan una caída informan 2 o más tropiezos sin caída en el último mes. Además, informan 2 o más caídas adicionales. No solo esto, sino que caídas recurrentes tienen un peor pronóstico en la recuperación y un aumento en las complicaciones en la segunda caída, como por ejemplo sufrir una fractura de cadera. El segundo factor de riesgo es la debilidad muscular, la cual deteriora la marcha y el equilibrio en las personas mayores. Al tener una debilidad muscular en los miembros inferiores especialmente, pues se disminuye el control postural y la resiliencia a pequeños tropiezos, lo cual genera un aumento del riesgo de caídas. En cuanto al deterioro cognitivo, tener enfermedades crónicas cognitivas como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer pueden generar un deterioro de la marcha, equilibrio y una discapacidad para tomar decisiones, lo cual también aumenta el riesgo de caídas. En cuanto a la falta de equilibrio, la capacidad de mantener la postura erguida depende de información sensorial en varios sistemas, entre estos los sistemas propioceptivos y vestibulares. Entonces, las disminuciones que ocurren con el envejecimiento, en cuanto a estos sistemas, pueden ser, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad propioceptiva, que se produce en extremidades inferiores y conduce a un mayor riesgo de caídas. Además, el sistema vestibular se ve afectado por pérdida de células ciliares laberínticas, células ganglionares vestibulares y fibras nerviosas. En cuanto a las diferencias por sexo, tenemos que el sexo femenino es más propenso a sufrir caídas, esto por las diferencias en cuanto a la fuerza muscular, la densidad ósea, cambios hormonales y cambios culturales, como por ejemplo uso de calzados con tacón o de faldas largas que aumenta el riesgo de caídas. Por último, tenemos problemas articulares, y es que enfermedades crónicas como la osteoartritis o la artralgia crónica generan dificultades en cuanto a la marcha, el equilibrio y la capacidad de toma de decisiones en cuanto a que el dolor no les permite tomar decisiones apropiadas en cuanto al uso de sus músculos y de sus extremidades. Si se mira la perspectiva de los servicios de salud, se pueden divisar tres aspectos fundamentales. El primero, un screening o tamizaje en el que todos los pacientes mayores y sus cuidadores se les debe preguntar al menos una vez al año por presencia de caídas, por su frecuencia o dificultades para caminar o mantener el equilibrio. Si las personas llegan a reportar una caída, se deben identificar déficits de marcha y equilibrio y se debe solicitar al cuidador reporte caídas frecuentes, dificultades en la marcha o el equilibrio y buscar atención médica en caso de caída. Y si hay más de una caída o hay dificultades o son frecuentes, se debe realizar una historia clínica adecuada, del mismo modo que se deben determinar factores de riesgo de carácter multifactorial como historia de caídas, medicación, marcha, movilidad, fuerza muscular o discapacidad neurológica. En cuanto a las evaluaciones que se le pueden hacer al paciente, tenemos 4 principales, siendo la primera de ellas la historia clínica, en la que pretendemos divisar algunas de las posibles causas que generen esas caídas, como por ejemplo actividades de la persona en el momento del incidente, síntomas prodrómicos como mareo o desequilibrio, enfermedades crónicas subyacentes que puedan generar caídas o algún tipo de medicación que genere lo mismo. Por otro lado, tenemos pruebas de función musculoesquelética como
para examinar rangos de movilidad, pruebas de estabilidad postural e identificación de deformaciones en los miembros especialmente inferiores. Por otro lado, tenemos la evaluación de movilidad orientada al rendimiento, que evalúa el equilibrio y la marcha. Y por otro lado, tenemos el Get Up and Go, el alcance funcional, y el SPPB, que me registran capacidad funcional ejecutiva del adulto mayor y evaluación global de los riesgos de caídas. Ahora vamos a hablar del marco político en Colombia que nos ayudaría a implementar nuestra propuesta a nivel nacional. En Colombia, la Ley 1616 de 2013 establece la política pública de salud mental, que reconoce el derecho de las personas con trastornos mentales a recibir atención integral y de calidad. Además, crea el Sistema Nacional de Salud Mental, que tiene como objetivo coordinar y articular las acciones de los diferentes actores involucrados en la atención a la salud mental. Dentro de las posibilidades que nos da esta ley, es que establece que el Estado debe promover la actividad física en la población, incluyendo los adultos mayores, y el Ministerio de Salud y Protección Social debe desarrollar una serie de lineamientos para la promoción de la actividad física en adultos mayores. Estos alineamientos desarrollados para promover la actividad física establecen que el adulto mayor debe realizar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, y recomiendan realizar al menos 2 días de actividad física para mejorar la fuerza muscular. Además de esto, establecen que las personas mayores deben realizar actividades físicas que sean seguras y adecuadas para sus capacidades, es decir, que deben ir aumentando gradualmente con el tiempo. Dentro de los limitantes que hay dentro del marco político, es que la Ley 1616 no cuenta con una asignación presupuestal específica para su implementación. Además, el Sistema Nacional de Salud Mental aún está en desarrollo, por lo que no ha llegado a alcanzar su máximo potencial. También se debe fortalecer la relación con el médico y la familia para así poder contribuir a mejorar la prevención de caídas en el adulto mayor. Por un lado, el médico es el principal responsable de la atención de salud de los adultos mayores. El médico debe ser capaz de evaluar el riesgo que tiene este adulto mayor de presentar alguna caída desde su propia altura, por medio de diferentes escalas que miden la fragilidad. De esta manera puede proporcionar información y apoyo al adulto mayor y a su familia sobre los factores de riesgo de caídas y la importancia de la actividad física. Por otro lado, la familia puede ayudar, luego de haber recibido esta información, a que el adulto mayor cumpla con su plan de actividad física y crear un ambiente seguro o adaptar el hogar para así disminuir el riesgo de las caídas. Antes de hablar del manejo del paciente desde lo asistencial, tenemos que realizar una evaluación clínica inicial, donde le realizaremos al paciente una evaluación médica y funcional, obviamente para identificar factores de riesgo específicos que puedan existir en cada uno. De esta manera poder utilizar escalas de evaluación de riesgo para determinar si existe la probabilidad y qué tanta es de futuras caídas. Ya para hablar del manejo asistencial, tenemos que diseñar un plan de cuidados personalizado y específico que aborde las necesidades de cada paciente en particular. Tenemos que implementar obviamente programas de fisioterapia para mejorar el equilibrio, la fuerza y la movilidad para así reducir ese riesgo de las caídas. Proporcionar una buena educación también sobre la prevención de las caídas y técnicas seguras de movilidad, no solo al paciente, sino también a los cuidadores informales, familiares o enfermeros. Tenemos que revisar y ajustar la medicación del paciente para minimizar efectos secundarios que puedan contribuir a las caídas como síncopes o pérdidas de conciencia. Bueno, ahora para hablar del manejo del paciente desde lo familiar y social, tenemos 3 aspectos claves en cada uno en el cual nos basamos. Hablando de lo familiar, tenemos que realizar sesiones educativas para los familiares específicamente sobre los riesgos de las caídas y qué estrategias existen para prevenirlas. Tenemos también que promover la participación en actividades lúdicas que fomenten el ejercicio en adultos mayores, como lo es yoga, donde puedan participar miembros de la familia y así promoverse aún más la participación de estos adultos mayores, para que se aumente su movilidad, se mejore su equilibrio y su coordinación. También debemos establecer un sistema de apoyo familiar, muy importante esto, para garantizar que el paciente reciba asistencia y supervisión adecuada en el hogar, y más nunca esté solo. Hablando ya del manejo social, tenemos que promover la participación en actividades sociales y comunitarias para prevenir el aislamiento, que se relaciona en parte con el punto anterior. Tenemos que facilitar la creación de grupos de apoyo entre adultos mayores para compartir experiencias y estrategias de prevención de las caídas. Además de esto, también se tiene que colaborar con organizaciones comunitarias para poder implementar programas de ejercicio adaptado y actividades recreativas para adultos mayores. ¿Qué actores del equipo de salud y de la comunidad son partícipes en esta problemática y cuál es el rol que cumplen? Podemos comenzar por los médicos geriatras, que son los encargados de realizar obviamente las evaluaciones médicas integrales para identificar los factores de riesgo específicos en cada paciente. Son los que nos van a dar los tratamientos y medicamentos adecuados a cada uno y son los que van a coordinar la atención médica en general. Vamos a encontrar también a los terapeutas ocupacionales, que son los encargados de evaluar la capacidad funcional de las actividades diarias o cotidianas en cada paciente. Van a proponer modificaciones en el hogar para mejorar la seguridad y prevenir este riesgo de caídas.
van a ayudar en la adaptación de herramientas y dispositivos para prevenir y disminuir el riesgo de las caídas en los adultos mayores. Encontramos también a los fisioterapeutas, que son los encargados de desarrollar programas de ejercicios y rehabilitación para mejorar la coordinación, movilidad y equilibrio, y van a realizar evaluaciones funcionales y proponer adaptaciones. Los deportólogos también van a evaluar la condición física del paciente y van a realizar o van a presentarle al paciente un programa de ejercicios para poder también mejorar la movilidad, el equilibrio y la coordinación. Pero sumado a esto también van a brindar un plan nutricional que nos pueda ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, ya hablando de los actores a nivel comunitario, podemos encontrar trabajadores sociales, los cuales van a identificar los factores sociales que puedan contribuir a las caídas en estos adultos mayores. Van a coordinar recursos comunitarios y servicios de apoyo y van a brindar apoyo emocional y orientación a los pacientes y, muy importante, también a los familiares. Podemos encontrar también líderes comunitarios que van a participar en campañas de concientización y educación, van a generar movilización de la comunidad para también participar en programas de prevención y van a actuar como enlaces dentro de la comunidad y los servicios de salud, en este caso los adultos mayores. Vamos a encontrar también cuidadores informales que pueden llegar a ser familiares, los cuales van a recibir capacitación sobre el cuidado y prevención de caídas, van a participar en la implementación de estrategias de prevención en el hogar para obviamente reducir el riesgo de las caídas en los adultos mayores, y van a actuar como observadores claves en los cambios en la salud en estos pacientes. También en este punto podemos encontrar centros de atención primaria, los cuales van a ofrecer servicios de atención médica y educación a la comunidad, a los pacientes y pues en este caso también a cuidadores informales. Van a colaborar en la identificación temprana de los factores de riesgo para prevenir las caídas y van a facilitar el acceso a los recursos de salud locales. En cuanto a contexto y factibilidad, por el lado de la localización, contamos con espacios como parques y espacios abiertos en comunidades con alta densidad de esta población, como Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y La Candelaria. Por el lado de las entidades que nos van a apoyar, tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Deporte y la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del UCI, junto con Intelectus. Y por el lado de la financiación, entidades desarrolladoras, donaciones externas y montos mínimos a beneficiarios. Y por último, en aprendizajes vividos, por un lado, quisimos tomar conciencia de la situación de vulnerabilidad de los ancianos de nuestras familias a través del desarrollo de esta propuesta a una población más general. Por otro lado, recalcar la importancia de los aspectos tanto multi como interdisciplinares en la atención del anciano, no solamente responsabilidad de los médicos y de los cuidadores, sino también de otro montón de áreas de la salud. Y tercero, poner de manifiesto lo fundamental de dar solución a las problemáticas más comunes del anciano, que son las caídas desde la misma altura.